palabra al señor Geisberta por su introducción. Gracias, señor presidente. En mi parte también felicitar a miembros del Parlamento y todos están acompañándonos, señor presidente. Naturalmente, con nuestro papel de finanzas públicas, aunque con nuestro primer ministro ha elaborado bastante extenso, no importa si no con lo menos de mi parte también no trae alguna información, porque información adicional, pero de otro manera quizás nos puede caer un ticket de repetición. Señor presidente, a comisaria avisa que corta só de presupuesto, diz para llegar a presupuesto equilibrado durante un periodo de recesión económico simplemente no está funcionando. No tiene duda que un gobierno responsable meterá así máximo esfuerzo para bajar su gasto y también reducir el debe del país. Sin embargo, medidas de reducción de gasto de presupuesto, mayoría de veces, tienen impacto están con menos entrada o sin entrada en una comunidad. Sombra, justamente el grupo aquí es un que más depende del servicio del gobierno. Señor presidente, imagina que si nos turcos de Bibaribe Barranca aquí decidir no stop de gasta, Kiko está resultado simple, una contradicción económica. Señor presidente, es teoría también que si el gobierno sigue corta para llegar a un presupuesto equilibrado, si que sabe que estimular el sector privado para invertir en nuestra economía no está sostenible. Y de otra banda, el pensamiento que el consumidor también gasta más sobre el gobierno está sigue corta en su gasto, está simplemente una locura. Señor presidente, eigenlijk é o melhor momento para reduzir o gasto, está no momento que vai ter um crescimento econômico. Cifras estão, senhor presidente, está mostrando bem claro que a economia de Kosovo durante os últimos 3 anos estava tendo uma retração de 5,5%. E a recessão está que está vindo fora de 2016. E essa aqui também está devido na crise no país Venezuela. E ela virá mais profundo na 2018. A recessão profunda aqui apone mais pressão sobre o manejo de finanças públicas de Kosovo. O governo não se toma diferentes medidas para gasto e aumentar a entrada. Mas, sin embargo, tanto em 2017 e 2018, hacerá com um déficit e provavelmente 2019 também tem risco para ser com um déficit. Nos lo amplia. Pero, senhor presidente, lo da bom também para nós vai back um rato no momento que o gabinete retornat a assumir responsabilidade e nós mostra que o déficit no presupuesto no final de junho de 2017, depois que nós aumentamos em final de maio, estava de 31,7 milhões de florins, mientras que o pronóstico estava de 46,5 milhões positivo. Isso aqui significa agora uma diferença de 78,2 milhões de florins negativo comparado com o pronóstico. E o motivo principal, senhor presidente, estava devido com a entrada de imposto a quedar atrás com mais de 54,6 milhões de florins e, además, o gasto não pronosticado a quedar surpassar com 23,6 milhões de florins, pois total é 78,2 milhões de florins, como mencionado. E de outra banda, a indicar também que a fiança que nós aduna, que o governo aduna na inserir for o capital dins, essa aí também a recomendação de parte do CFT, pues aqui me será que incorporar de nós o que nós chamamos de dienst. Tudo isso aqui não há resultado no final de 2017, nos presupuestos, senhor presidente, já da conheci a ser com déficit de 107 milhões de florins. A Gabinete regional, riba recomendação de CFT, tempo e também em 2017,
nos ha implementado diferentes medidas, entre otros, ha venido con verplichtigenstop, a luna de octubre, novembro, ha venido con vacaturestop, y nos ha ampliado y nos pone también una reducción general de 5%. Pero el crecimiento económico na final de 2017 ha resultado 1,7% negativo. Señor presidente, el presupuesto 2018 ha quedado presentado y esa aquí estaba tratando de balanzar e incluso comenzar a cubrir una tercera parte del déficit de 2017. Pero después, la recomendación a trabajar un sopletuar, camino nos meserá uno, cambia el pronóstico de crecimiento económico con acuerdo calcular en el presupuesto de manera indicada para medio, para cambiar esa aquí así conforme decisión del Banco Central y además el bordel, lo que no se llama renta bordel, calculado en el presupuesto de 17 millones de refinanciamiento de portafolio, o lending portafolio, considerando que esa aquí Ministerio de aprobación de Rijksministeriat CFT a pedir para nos corregir esa aquí también, lo cual nos hace cumplir y hace correccionan correspondientes, señor presidente. Nos toma diferente acción, medida trove, nos vuelve a implementar el verplichtigenstop en augustus, nos corta 5% por el subsidio de fundación, a base de acción matrix nos reducir el presupuesto con 67 millones de florins también, señor presidente. Pero el crecimiento económico ha resultado 2% negativo, pues una contracción y finalmente el presupuesto 2018 a ser con déficit de 53 millones de florins, a pesar de todas las medidas que nos toma para bajar gasto. Señor presidente, está bom también para mencionar que a base de todo el esfuerzo realizado por el Gabinete Regional, en 2018, de manera vinculante, CFT ha considerado en el momento que no estaba teniendo necesidad más para una recomendación y una medida de supervisión anual e incluso nos ha recomendación positiva para hacer fianza de capital de 60 millones. Y dia 17 de octubre, nos afirma ahora un afspraak kader que o CFT qual que é implementar conforme e tem algum ponto na ainda da execução conforme palabração. Senhor presidente, para o qual trata 2019, o governo apresentar slide de begroting com o Conselho Positivo também de CFT. E de presupuesto de 2019, nós volve corta de gasto na consumo de 55 milhões. Pero depois com cifras de 2018, havia conhecido e a ser com déficit de 53 milhões de florins, havia recomendação de parte do CFT para corrigir o presupuesto 2019 com 127 milhões e no momento aqui nós temos o processo para acabar com o PUE 2019, pois é promessa perpetuar 2019. Pero tem pronóstico também de nossa economia 2019, antes aqui tem uma contracção de 1,8%, o qual significa crescimento negativo de últimos 3 anos de 5,5% e sem incluir o risco de nossa refineria. Sobre uma descontinuação de operação de nossa refineria, de maneira calculada pelo Banco Central, significa também uma contracção adicional de 2,9%. Nós assumimos nossa responsabilidade, senhor presidente, e o governo apresentar um paquete de medidas para corrigir o presupuesto 2019 com suma total de 121 milhões de florins. E o paquete aqui há sostém de maioria do parlamento, mas há também resistência de parte de todo o setor e o governo a escolher para sinta e escuta todo o setor e minha pessoa segura. Assim, a cultura sector aqui e tende de não banda também na preocupação e de uma oportunidade para também poder crescer num ponto e of recomendação. Mas ponto se cultura sector a concluída que não porque queda sem assinada of meu visa queda sem assinada nota opção. Senhor presidente, para transparência de dados e para sostener eventual paquete, nós lá se cálculo
y el impacto del paquete lo cual ha conducido el gobierno ahora para modificar el paquete. Y tú eres aquí para evitar que medidas también principalmente están con menos entrada o sin entrada de las comunidades. Señor Presidente, en diferentes ocasiones, durante nuestras conversaciones y ruta con nuestra cana, con CFT, nos mostramos CFT con compensación de déficit 2017 y 2018 y un eventual déficit 2019 de un periodo de 3 años demasiado pedir para no visa exigir de parte de CFT. Y nos muestra un periodo de 5 años más realístico. Y esa que nos presenta también con datos y nos muestra que nos que acompañar todo eso aquí también con el proyecto en lo cual nos visa el plan integral Groei Estrategia. Nuestro ministro presidente, señor Hanat, día 27 de marzo último, ha dirigido una carta para el Rijksminister Raad, premier Rutte, también nuestro gobierno hace una apelación para implementación del artículo 25 de Rijkswet Financieel Toezicht. Pero sin embargo, verdad, el día de hoy nos no ha recibido un contesta. Y ahora, señor presidente, nos para adelante y a tomar nota de caso a que a base de consejo recibido de CFT, a una proposición de aanwijzing para el Rijksminister Raad, cual manera nos entendí, la agenda de Rijksminister Raad ya el próximo 4 de junio. Y claro, a base de artículo 13 inciso 5 de emissão RFT-wetgeving a que Rijksminister Raad vai de acordo para dar uma aanwijzing se a base de artículo 15 não tem um presupuesto equilibrado para mais anos. Já no último, dia 7 de junho, senhor presidente, IMF, quarta instância independente, a emitir su rapport con conclusión principal después de la última visita. Conclusión de IMF, señor presidente. Realístico está que el gobierno de Curaçao por alcanzar un presupuesto equilibrado en 2021. Lo cual nos banda también de manera fundada con datos nos muestra está quitando na CFT e agora que tem carta também para o ex-ministro Raad. Senhor Presidente, meu nome está aí, assim é muito largo, nós permitimos hoje para mim oportunidades para membros do Parlamento, se nós não temos outro colega que tem parte que não tem que ter delante, oportunidade para não fazer uma pergunta. Mas finalmente, Senhor Presidente, me que tópico lá. Como ministro de Finanças, junto com meus demais colegas, me pode recorrer a tomar uma quantidade de medidas e garantizar presupuesto equilibrado. E com presupuesto equilibrado, assim é para evitar possível aanwijzing. Mas esse aí, sinceramente, lo estava tendo consequências devastadoras para nosso povo. Y es la que lo causa más retracción económica de recesión que no está pasando acá. Entonces, señor presidente, a mí y mi colega nos no hacen eso aquí. Nos escoge un manejo más responsable, nos escoge para la banda de nuestro pueblo. Entonces, señor presidente, si escoge para la banda de nuestro pueblo, door de no viene con medida que tengo masacrar el pueblo de tiro, de año y consecuentemente pone hace más daño a nuestra economía. Si ese planificar como ministro de Finanzas, gabinete, a mí también como ministro de Finanzas ahora namens mi pueblo, si ese planificar el riesgo de posible aanwijzing, so be it. Dank u, señor presidente.